Hola, comunidad de asesoría educacional. Soy Luisa y como siempre estoy feliz de tenerlos aquí en nuestro canal. En el tutorial de hoy vamos a aprender a manejar una herramienta muy útil cuando trabajamos con documentos extensos en formato PDF. Cómo dividir o separar las páginas de un archivo PDF utilizando la plataforma online I Love PDF. ¿Alguna vez has necesitado extraer solo algunas páginas de un PDF grande para compartir, imprimir o trabajar en ellas por separado? Pues hoy te mostraré lo fácil y rápido que puedes hacerlo con I Love PDF, sin necesidad de instalar ningún programa adicional. Así que, si estás listo para dominar la división de documentos PDF y organizar tu información de manera más eficiente, quédate con nosotros. Empezamos ahora mismo. Aquí tenemos un documento PDF que utilizaremos para dividir en varios archivos PDF. Utilizaremos la plataforma online I Love PDF para realizar la operación. Y en la descripción del video te dejo el enlace a dicha plataforma. Esta plataforma tiene muchas funcionalidades gratuitas y otras pagas, pero las gratuitas son suficientes para resolver la mayor parte de nuestros problemas. Escogemos la opción Divide PDF y aparece la pantalla Dividir PDF. Aquí podemos escoger el archivo a dividir, de Google Drive o de Dropbox o directamente de nuestro ordenador utilizando el botón Seleccionar archivo PDF, que es la opción que utilizaremos. Seleccionamos el archivo. Se carga en la plataforma I Love PDF. En la parte derecha aparece un panel que nos permite personalizar cómo realizamos la división del archivo. Existen tres formas: por rango, páginas o tamaño. Si escogemos por tamaño, que solo funciona en la versión paga de la plataforma, nos indica el tamaño del archivo original y permite escoger un tamaño máximo para cada archivo resultante que puede definirse en megabyte o kilobyte. Si escogemos por páginas, aparecen dos modos. El modo extraer todas las páginas, que en nuestro caso, como el archivo original tiene 6 páginas, devolverá 6 archivos PDF resultantes. Y el modo seleccionar páginas, que nos permite dar clic en la parte derecha para escoger las páginas deseadas. En ese caso, devolverá tantos archivos PDF como páginas seleccionemos. La forma más usual es por rangos, que pueden ser rangos personalizados o rangos fijos. En el modo rangos fijos debemos definir cada rango cuántas páginas contendrá. En el modo rangos personalizados debemos definir para cada rango en qué página comienza y en qué página termina. El botón Añadir rangos permite que definamos la cantidad de archivos como resultado de la división. En nuestro caso, solo dividiremos el archivo original en 2 archivos PDF más pequeños. Cuando terminamos de definir la estructura de cada PDF resultante, oprimimos el botón Dividir PDF. La herramienta comienza a procesar y cuando termina, permite guardar en Drive o en Dropbox u obtener un link para compartir o eliminarlo. Además, permite descargar en nuestro ordenador, que es la opción que utilizaremos. En la carpeta descarga de nuestro ordenador podemos encontrar un archivo compactado que contiene todos los archivos PDF resultados de la división del archivo original. Damos clic derecho en él y escogemos la opción Extraer aquí. Y podemos ver los archivos PDF resultados, que en nuestro caso son 2. Espero que este tutorial les haya sido de gran utilidad y que ahora puedan dividir sus documentos PDF en varios archivos con total facilidad, gracias a I Love PDF. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.